Saludamos al doctor Santiago Basabe. Él es politólogo, investigador de la Flaxo. Doctor Basabe, Ecuador, conmocionado por la crisis política y de violencia, ingresa a un proceso electoral con tendencias variables e inestables cuando faltan apenas horas para que los ecuatorianos acudamos a las urnas. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está sucediendo? Bueno, buen día a toda la audiencia. Creo que lo que hemos visto en las últimas semanas es el resultado de un proceso político en franca descomposición, donde uno de los elementos claves de esta descomposición es el financiamiento ilícito de la política. Cada vez es más notorio que para hacer política se requieren recursos públicos, recursos que provienen no necesariamente de lo lícito, sino en general de lo ilícito. Y eventos como el crimen del señor Villavicencio son una muestra nada más de aquello, es un síntoma de lo que estoy diciendo. Estamos atravesando quizá, doctor Basabe, por un riesgo de demolición del sistema democrático que a través de ciertos estudios como Latino Barómetro es un sistema que se lo considera en crisis. No sé si es el sistema, el régimen democrático el que está en crisis, porque si está en crisis la otra opción es la dictadura, ¿no? Es el gobierno de facto y me parece que en cualquiera de los casos siempre es preferible tener un gobierno democrático. Me parece que hay problemas de la democracia que están arraigados en el caso ecuatoriano, la crisis de representatividad, por ejemplo, la ausencia de organizaciones políticas y como consecuencia de ello la ausencia de cuadros políticos con conocimiento mínimo de la política. Y eso, creo, lejos de dejar de lado la posibilidad de convivencia dentro de un régimen democrático, a lo que sí les debe al país es una crisis profunda que yo creo que en el corto plazo va a terminar con algún extremismo de izquierda o de derecha, gobiernos intolerantes, independientemente de su orientación ideológica, que terminarán fragmentando mucho más a una sociedad como la nuestra, de por sí ya fragmentada y sin un referente común de caminar como sociedad. De hecho, esto en alguna medida está sucediendo bien en Latinoamérica. En Argentina llega la ultraderecha, en Ecuador coquetea. Sí, en Ecuador coquetea. Hay un candidato que dice que es el Bukele ecuatoriano, ¿no? Me refiero al señor Topic. Y eso creo que dice ya por sí mismo, no es necesario explicar más cuál es su búsqueda política y cuál es su mecanismo para resolver el tema de la inseguridad. Entonces, sí, son opciones radicales que llegan precisamente porque no existe una conciencia desde la clase política de su papel y porque desde otro lado la desidia y el malestar de la gente con justa razón llega a extremos de elegir a candidatos precisamente que tienen posiciones exacerbadas y radicales. ¿Cómo se explica, doctor Basabe, que en esta época del metaverso, de la inteligencia artificial, Ecuador haya involucionado en su política a un estado casi cavernario? Bueno, he señalado algunos elementos, ¿no? La ausencia de partidos políticos, un código de la democracia que alienta a que los menos capacitados y los más corruptos sean los que lleguen a la política por una decisión abierta del código de la democracia, porque ahí está una de las raíces del problema. Entonces da cuenta del estado en el que estamos y da cuenta de que ni siquiera estamos en un proceso terminal, sino que estos son apenas los indicios, los puntos de partida de algo que puede llegar a ser mucho peor en el corto plazo. Y esa situación del Estado ecuatoriano, de la nación ecuatoriana, convertida en un engranaje del narcotráfico internacional. Es así, en parte por deficiencias propias del país, falta de infraestructura y de formación a nivel de Fuerzas Armadas y de Policía, falta de una agenda nacional, no de gobierno, sino de Estado, para combatir el tema de la inseguridad y las drogas, pero también por otros factores que, si bien en últimas dependen del país, están dados y que no se los puede resolver y que si bien nos generan beneficios por un lado, nos generan prejuicios por otro lado. Y ahí me refiero a la dolarización. Un país dolarizado es el espacio perfecto para que el narcotráfico y los grupos ilícitos puedan operar de forma relativamente fácil. Con esto no digo que la dolarización es la responsable de ninguna manera. Simplemente estoy diciendo que indirectamente el hecho de estar dolarizados, que me parece ha sido de las decisiones más sabias de las últimas décadas, también hace al país un territorio fértil para negocios de este tipo. ¿Cómo ha visto usted las reacciones, las actitudes de los ecuatorianos de a pie ante estas nuevas
realidades matizadas por estos hechos tan escabrosos como el magnicidio a Fernando Villavicencio? Bueno, yo creo que, lo que había dicho antes, ¿no? Es una sociedad que está tan desestructurada, que carece de referentes de vida pública comunes, y eso lleva a que desafortunadamente hechos tan graves, tan peligrosos, tan decidores como la muerte de Villavicencio pronto se los olvide. Ahora estamos conversando del tema porque tiene una incidencia directamente con el proceso electoral que se avecina. Pero ha habido otros casos donde las cosas de igual naturaleza se han relativizado. Y pienso en el caso del alcalde Impriago, en Machal, en Manta, que fue un hecho de opinión pública que mereció la atención de los medios, que mereció la atención del análisis y de la opinión pública, pero que terminó diluyéndose en menos de una semana. Sospecho que con la muerte del señor Villavicencio algo parecido podrá suceder. En una crisis de las dimensiones por las que atraviesa Ecuador, este se convierte en un país necesitado de guía, de orientación. ¿Qué papel está jugando la academia, la prensa, la intelectualidad ecuatoriana? Hay liderazgos. No, no existen. No existen, desafortunadamente. Al menos desde las universidades es muy poco lo que se hace. Lo que hacemos, porque me incluye en el problema. La Universidad Ecuatoriana dejó de ser un referente, una luz, un faro de opinión y de pensamiento hace muchísimo tiempo, por diversas razones, desde luego. Pero no se encuentra que en las universidades exista el espacio donde a partir de la investigación científica se puedan extraer conclusiones que puedan servir para la toma de decisiones públicas, ¿no? Y algo similar ocurre con otro tipo de gremios, pero sobre todo en la universidad yo creo que hay una deficiencia enorme y una responsabilidad del estado actual de las cosas. En cuanto a la sociedad civil, atenuada de alguna manera por ese experimento fallido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, porque el problema de la sociedad civil es que desafortunadamente en el país es casi inexistente, abiertamente, es casi inexistente. Entonces, cuando no tienes la asociación cívica ciudadana, las sociedades se vuelven lentas, se vuelven acomodaticias, se vuelven indiferentes, que me parece es el caso nuestro, mientras que las sociedades o los países donde hay capacidad de asociación entre ciudadanos son países vibrantes, donde hechos execrables como el de Villavicencio, como la de corrupción en general, tienen una contrapartida, tienen una oposición clara desde los ciudadanos, desde la ciudadanía, pero desafortunadamente no es el caso del país. ¿Y cómo ve usted este fenómeno, si podemos llamarlo así, Villavicencio, Zurita, que impone una dinámica en intención del voto que aún es indescifrable? Yo creo que lo que se debería esperar racionalmente, que no siempre juega en la política, es que los votos de Villavicencio sean trasladados a Zurita y esto será entre un 8 y un 10% del electorado, más o menos. Y eventualmente que algunos ciudadanos, ciudadanas indecisos de cómo votar y a qué candidato votar, con el lamentable hecho suscitado, giren su atención hacia Cristian Villavicencio, el candidato, Cristian Zurita, perdón. Cristian Zurita. Pero aún en ese caso creo que va a ser difícil que esa candidatura pueda tener la fuerza suficiente para llegar a una segunda vuelta. Pero si no es así, al menos tendrá un porcentaje que me parece debería ser en principio similar al que tenía Villavicencio hasta el día de su lamentable fallecimiento. ¿Ve usted en el horizonte, gane quien gane, la posibilidad de un interinazgo, porque no es más que eso, el próximo gobierno que llegará, que logre acuerdos mínimos? Es muy complicado si se toma en cuenta que la Asamblea Nacional seguramente tendrá una conformación en términos de fuerzas políticas muy similar a la actual o a la que fue cesada hace poco, es decir, con la Revolución Ciudadana, con la primera minoría, cuando no, quizás incluso con la primera mayoría ahora, y una dispersión de varias fuerzas políticas, algunas con ciertas ideas políticas, la mayoría organizaciones de papel sin estructura ni posición ideológica alguna. Entonces, para el gobierno generar acuerdos y diálogo le va a resultar hartamente complicado. ¿Qué expectativas tiene usted sobre lo que sucede este domingo? Esperemos que la gente asista, ojalá la ciudadanía asista, asistamos masivamente y busquemos las opciones más centristas, más moderadas. No hay que dejarse confiar de los discursos grandilocuentes, pero más allá de eso va a ser
un periodo donde poco o nada se hará en función de que el que llegue a la presidencia, prácticamente todos, cualquiera de ellos, generará un gobierno donde decisiones trascendentales para el país que no necesariamente son populares se abstendrán de hacerlo por un tema electoral, de perspectiva electoral. Entonces creo que ese va a ser un año donde poco se hará en la política y mucho menos en la económica. Un juicio de valor, doctor Basabe, sobre lo que ha sido el gobierno de Guillermo Lasso. Un gobierno intrascendente. O sea, yo creo que la palabra que califica al periodo actual es esa, la intrascendencia. Se hizo poco o nada. Cierto es, evidentemente, hay que tomar en cuenta que gobernaron con una oposición enorme, férrea y recalcitrante en la Asamblea y gobernar así es difícil, evidentemente que sí. Pero también hay que señalar los errores propios del gobierno, ¿no? Que no tiene una agenda de política pública, no tiene prioridades, no tiene un conjunto de funcionarios que puedan administrar el sector público. Y eso ha conducido a eso, condució finalmente a la muerte cruzada. Entonces, en resumen, en sencillo, yo creo que es eso, un gobierno intrascendente que se irá luego de 2 años y un poco más, sin generar mayor percepción positiva dentro de la población. Todo esto en el tapete, doctor Basabe, ¿cómo vislumbra usted el futuro del Ecuador? Bueno, con más complicaciones que la actual, esto es solo el principio, esto no es el fin. Este problema, los problemas que tenemos son estructurales, no hay ninguna intención en los actores políticos de generar un cambio y tampoco hay una sociedad civil que presione para esos cambios. Entonces yo creo que el país camina, había dicho al inicio, hacia una crisis política importante que se resolverá eventualmente en la elección del 25 o quizás un poquito más, pero que dará cuenta de un país donde nuevamente surgirán estas propuestas extremistas, las propuestas demagógicas, que son a las cuales los ciudadanos acudimos con justa razón cuando nuestra desesperanza es enorme. Le agradecemos mucho, doctor Basabe, por su presencia en este Gracias a ti. noticiario. Gracias a ti, siempre un Declaraciones, placer, un saludo a la audiencia. declaraciones del doctor Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo.